Toda Roma conocerá tu fracaso. ¡No! ¡No! Dentro de 2000 años, Antena 3 hará una serie con bajo presupuesto y guionistas chapuceros. ¡El único actor bueno del reparto serás tú! Hoy en el Café de las 4 vamos a hablar de Viriato, el humilde pastor lusitano que escapó de la matanza dirigida por Galba y puso en jaque toda la recién creada provincia de Hispania. ¡Here we go! Antes de iniciar este vídeo y antes de que alguien empiece a hacerse preguntas y a establecer paralelismos, debe decirse una cosa sobre la historia antigua, y es que acostumbramos normalmente a escoger estos héroes bien por arraigo cultural, que en una parte, en cierta manera, está bien. ¡Ahora más que nunca! ¡Hay que ser español! Es un poco absurdo. Lo que era antigua Lusitania, como podéis ver aquí, englobaba parte de lo que era Portugal y de lo que es también Andalucía, incluso sobre todo Extremadura, Badajoz y Zamora. No podemos compararlo con las naciones actuales, así que eso de que Viriato era español o portugués, deberíamos dejarnos de establecer esos términos y esas comparaciones. Bien, dicho esto, la historia de nuestro héroe de hoy da inicio en el siglo II a.C. Roma había establecido alguna serie de territorios dentro de lo que ellos nombraron Hispania. Acercar las catapultas de paz y las espadas de paz para esta gente. Tras una serie de pactos precarios de paz en los que se había establecido más o menos esta zona que os enseñaba antes, ¿veis? Como veis, está más o menos delimitada por la mitad de la península, más o menos, a grandes trazos. Los líderes romanos habían decidido más o menos establecer un pequeño armisticio para, bueno, poder convivir ambas civilizaciones en paz. Pero, como todos sabemos, el Imperio Romano no se caracteriza precisamente por mantener los límites y los pactos. En esta circunstancia aparece el pretor Galba. En el Imperio Romano era bastante habitual hacerse un nombre a base de conquistas o éxitos en el extranjero. ¡Oli! Así aparece nuestro personaje, Galba, que tenía como pretensión precisamente eso, hacerse un nombre. Y decidió que Hispania era un buen lugar donde empezar a hacer campaña y a hacerse una carrera. ¿Cómo? Arrebotándoles a los lusitanos toda esa zona que pretendían conquistar el Imperio Romano. ¡Ay, por Romano la no bienvenido. rata! Solo para que cuesta robarme. Pero Roma, Galba y sus antecesores ya habían probado lo que era la fiereza de estas tribus nativas. No iban a lanzarse así como así en otro combate estéril a no hacer nada. Así que el pretor Galba se reunió con algunos líderes lusitanos y les prometió que podrían vivir en paz ya para siempre después de firmar un pacto con los romanos y repartirse lo que sería un poco la península. Los lusitanos, pobres criaturas, en la creencia de que la palabra de un romano valía tanto como la de ellos, creyeron a pies juntillas lo que les proponía el imperio y la palabra de Galba. Así que, sin más, cogieron a todas, hombres, mujeres y niños, y formaron unas caravanas en las que todos los pueblos, las tribus, unas 30.000 personas, migraban hacia un poco más el noroeste. Noreste, siempre me lío con el este y el oeste. Y una vez allí... No, ahora fuera broma, esto es serio. Una vez allí, Galba ordenó masacrar a las 30.000 personas que allí se encontraban en aquel prado. Se ha quedado buena tarde de matanza, ¿eh? En este punto es donde aparece por primera vez nuestro personaje, Viriato, que se encontraba entre aquellas 30.000 personas. Viriato, es que, no sé, haceos una idea, imaginad que estáis allí y directamente veis como a todos vuestros vecinos los masacran indefensos delante de vuestras narices. A raíz de toda aquella masacre de la que es testimonio de primer grado, con toda esa impotencia y esa rabia, jura venganza a Roma. ¿Qué me ha dejado los calcetines sudados ahí en medio? Se van a cagar esos chiqueputas. Y vuelvo a reiterar,
Viriato era un pastor. Había estado toda la vida cuidando de ovejas, cerdos, vacas. Bueno, no se acaban de poner de acuerdo las fuentes. En una de estas campañas adelanta la caballería y la utiliza como cebo para que las cortes romanas, que estaban hartas de estar persiguiendo fantasmas y ir de un lado a otro, se lancen contra ellos a intentar cazarlos para acabar de una vez con la resistencia. Y es entonces donde, dividido el ejército por este impulso rápido, Viriato los está esperando rodeando toda una zona boscosa y empiezan a ametrallar mediante lanzas, piedras, todo lo que cogiesen en ese momento y a atacar a una corte solitaria que se había adelantado. ¡Entrega especial de Amazon! ¡Corred por vuestra vida! Dejando mermado así el ejército y pudiendo acabar la faena después, una vez ya has vencido la mitad del ejército por separado. Universidad de la vida, chaval. Cuentan las crónicas romanas que Viriato era un personaje muy singular. Sin ir más lejos, el día que se casó, como ya sabéis en esa época los matrimonios eran de Conveniencia. Conveniencia. Imaginaoslo, ¿eh? Llegó él con su escolta, montados a caballo. ¿Qué pasa? Y la mujer con la que iba a casarse era hija de Astipas, un noble lusitano que se rumoreaba le hacía ojitos a la República Romana del momento. Viriato, conocedor de estas simpatías por Roma, y viendo todo el banquete que había allí colocado en su honor y en el honor de la boda y de la aristocracia lusitana, empezó a dar lanzadas a las mesas, a las manzanas, y se dirigió hacia el que sería su suegro y le dijo en estos términos: No es tiempo para oros y demás tonterías. Es tiempo de luchar. Recordad que la punta de la espada se clava en el malo. Después de todo el destrozo, para desesperación de los pobres sirvientes que hubiesen montado todo aquello, ordenó a su escolta que comiesen solo ellos. Una vez todos satisfechos, miró a su prometida, que no había visto hasta ese momento, y dijo: pues mira, sí que guapa. ¿Qué pasa? La subió a la grupa del caballo y, tal como habían venido, se fueron sin bajarse en ningún momento del caballo. Me reservo los comentarios. Siempre que seguía la estrategia de Viriato, se acumulaban las victorias. ¡Cuidado, José Luis! Algunos líderes lusitanos intentaban luchar por su propia cuenta en campo abierto contra Roma y eran masacrados. Roma se vio obligada a establecer un pacto de paz al fin con Viriato, viendo la feroz resistencia que estaba oponiendo los lusitanos, a la que se les estaban uniendo celtíberos y otros pueblos de la península en vistas de que era el momento de enfrentar a la poderosa Roma. El que muera sin haber teñido su espada de sangre, violaré su puto cadáver. Pero, como digo, tras una década de lucha contra Roma, su ejército y el propio Viriato estaban hastiados de tanta lucha. ¿Cómo le explico yo a mi fisio que tengo ese brazo de matar romano? Había mermado mucho a sus tropas y a su gente, así que una paz fue lo más conveniente para todos. Pero... Estimades amigues, es en este punto donde se hace evidente que hablamos de los ancestros de nuestra tierra y Viriato sería asesinado por sus propios hombres que, habían cambiado diferentes veces de bando y de los que Viriato, desconocedor de las políticas de Roma, no había visto venir que iban a ser sobornados por una inmensa cuantía para que le diesen muerte en su lecho mientras dormía. ¿Tú crees que luego podremos parar por el Macauto? Así daba fin la vida de Viriato, la personificación quizás de la humildad por encima de cualquier otro talento, del ingenio militar y táctico, y de un inicio de resistencias que se le darían contra el invasor, de una serie de pueblos con culturas y tradiciones ancestrales que no se iban a rendir así como así bajo el yugo del Imperio Romano. Suscríbete. Suscríbete.